Le doy la bienvenida a todas las personas que se están integrando a la clase de historia. Hoy día les recuerdo que estamos en la clase número 8 de la unidad 1, ¿ya? Para que todos por favor vayan colocando arribita en su cuaderno el objetivo que está acá, ¿ya? Hoy día vamos a seguir viendo lo que es el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de esto por parte del Estado de Chile. Vamos a anotar la fecha, el objetivo y recordar que estamos en la unidad número 1 que habla sobre la organización política de nuestro país, ¿ya? Chiquillos, tengo una noticia que darles, a pesar de que faltan muchos todavía que se reincorporen, pero se los voy a comentar igual, después voy a recordarlo cuando estén los demás, ¿ya? Hice un correo especialmente para su curso que es el siguiente, pero acá está mal escrito, así que lo voy a corregir, ¿ya? Necesito que anoten el siguiente correo que voy a anotar acá. Es historia ebsd sexto @gmail.com. Lo arreglo al tiro. Este es el nuevo correo y lo acabo de anotar. Le voy a pedir por favor que las personas que se van incorporando apaguen sus micrófonos y anoten por favor el correo, ¿ya? El correo igual se lo pasé a la profesora jefe, lo vamos a ir enviando, pero este es un correo que lo hice especialmente para la recepción de actividades, ¿ya? Lo voy a anotar en el chat también. Le damos la bienvenida a la tía Elena y a la tía Stephanie que nos van a estar acompañando el día de hoy, ¿ya? Ya, chiquillos, en el chat voy a dejar el correo. Historia ebsd sexto. Hola. Ya, ahí les dejé el chat. Ahí está, chiquillos, ¿ya? Bien, los que se van incorporando, chiquillos, rapidito vayan anotando el objetivo porque voy a cambiar la diapositiva, la fecha de hoy, lunes 11 de mayo, reconocer la importancia del cumplimiento de los derechos en los ciudadanos. Recordar entonces escribir el nuevo correo electrónico y a partir de esta semana en adelante voy a recibir las actividades en ese correo, ¿ya? Dentro de la clase me voy a dar un minuto para comentarles el cronograma de actividades que organicé con todas las cosas que hemos hecho hasta acá. Profe, ¿le llegó mi trabajo de los presidentes y eso? Sí, recibí muchos trabajos el fin de semana y desde la semana pasada. Algunos, casi a la gran mayoría, se los respondí confirmándoles la recepción y a los que no he ido de a poquitito respondiendo porque recibo correos desde tercero a octavo, muchísimos correos, ¿ya? Pero voy por curso, tengo una lista donde voy chequeando a las personas que han ido cumpliendo, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces son las 3:02, ya esperé los minutitos que corresponden, así que vamos a ir avanzando. Como siempre, recordarles las reglas de la clase, debe mantener su micrófono apagado, a no ser que yo se lo solicite para que podamos interactuar, debe tener apagada su cámara para que no se nos pegue el sistema, usar el manos libres, identificarse siempre con su nombre y apellido, y el chat solamente se utiliza para resolver dudas de la clase, ¿ya? Y la pantalla, recordar que no se toca. Ya, los chicos que se vienen incorporando rapidito, niños, anotando la fecha de hoy.
Y vamos a comenzar con lo que siempre partimos, que es una activación de conocimientos, ¿ya? Esto lo vamos a construir entre todos y necesito que la persona que acaba de rayar, por favor, lo deje de hacer, si no voy a tener que detener la clase. Ya. ¿Puede levantar la mano o tomar la palabra por el micrófono? Necesito que empecemos a recordar. Vamos a enumerar. ¿Qué es lo que vimos la última clase? ¿Ya? ¿Sobre qué se trató nuestra última clase? ¿Qué vimos la última clase? No me lo diga por chat. Quiero que interactuemos a través de los micrófonos. Franco, cuénteme. Que vimos sobre los derechos humanos y los deberes. Muy bien, excelente. De hecho, nosotros dijimos que para la casa teníamos una pequeña actividad, la cual yo insisto, no voy a revisar ahora porque ahora hicimos un orden y una organización de las actividades y van a ser entregadas a ustedes para que tengan un plazo con fechas, me la puedan enviar en el correo con todas las instrucciones como corresponde. Lo que recordamos no se escribe, ¿ya? Solamente necesitamos poner atención y cuando tengamos que escribir algo yo les voy a avisar, como siempre, ¿ya? Siguiente persona, ¿quién me puede agregar a esto que dijo el Franco? ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos sobre los derechos humanos y deberes, hablamos sobre, ¿qué más? ¿Qué eran los derechos humanos? Era para que las personas se puedan disfrutar la vida más mejor. ¿Ya? Que puedan... ¿Los derechos son obligatorios? Sí. Sí. Ejemplos de derechos humanos. Derecho a la educación. Muy bien, el más importante para ustedes que son niños, derecho a la educación. Otro derecho importante que ahora se ha estado comentando mucho es el derecho a la Salud. salud y una salud digna. No es que yo tenga un derecho a la salud y me voy a ir a atender a un hospital donde no están los implementos necesarios para poder tener una salud digna y si tengo más dinero voy a poder acceder a algo mejor. No, los derechos son igualitarios, ¿ya? Es lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, una vez recordado que hablamos sobre los derechos humanos, hablamos sobre los distintos derechos, las características de los derechos, dijimos que eran universales, que eran igualitarios, que eran pluralistas, es decir, llegaban a distintos tipos de segmentos sociales, políticos, culturales, y además están amparados por leyes. En nuestro caso, en nuestro país, lo ampara y lo rige un librito que es la madre de todas las leyes, que es la Constitución Política, ¿ya? Vamos a pasar a revisar. Necesito que me acompañen con esta comprensión lectora y me levanta la manito para que alguien que quiera iniciar pueda ayudarnos a leer. Necesito que vayan apagando los micrófonos, ¿ya? Solamente Esteban Muñoz levantó la mano, ayúdeme. Necesito que empiece con esto. Con eso ya. Sí, mi amor. Antes de iniciar esta lección, responde en pareja. ¿Por qué es importante que se respeten los derechos de las personas? ¿Quiénes creen que deben proteger los derechos de las personas? Esteban, tú mismo que tienes la palabra, ¿por qué crees tú que son importantes que los derechos se respeten y se cumplan? Porque si no habría mucha delincuencia, no habría un país justo, no habría un hogar que se pueda estar estable y que sea igualitariamente el país. Muy bien.
Primero lo voy a felicitar por su lectura, lee muy bien, y lo otro es que dije por segunda vez, cuando tengamos que escribir algo yo les voy a avisar. Esto no tenemos que escribirlo porque esto lo vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan. Ya estamos haciendo un breve recuento de lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Como acaba de decir el Esteban, es totalmente importante y fundamental que se lleven a cabo los respetos y los ejercicios de los distintos derechos, que son muchos, ¿bien? Ahora, ¿quiénes crees tú que deben proteger los derechos de las personas? ¿Quiénes deben Las proteger Naciones nuestros Unidas. derechos? ¿Quién dijo eso? ¿El Juan Diego o no? La persona que dijo eso está totalmente en lo correcto. Hay una organización que es la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, que es una institución que se dedica a proteger y hacer valer los derechos a nivel mundial, ¿ya? Y ellos son los que a partir de la época de los 40 promovieron la Declaración de los Derechos Humanos con este fin, con el fin de respetar a las personas y tuviésemos todos una calidad de vida igualitaria y justa, ¿ya? Y además, quien también debe proteger los derechos de las personas es el Estado, ¿ya? Y dijimos la semana pasada que el Estado de un país, ¿quiénes son? ¿Quién es el Estado del Chile, por ejemplo? La semana pasada lo hablamos. Todos. Muy bien, muy bien. El Estado, en este caso, somos todos nosotros. ¿Quiénes todos? Son los políticos, son las instituciones, son los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes, etcétera. Somos todos nosotros, ¿ya? Es regulado obviamente por autoridades políticas con cargos importantes, pero nosotros también formamos parte de este Estado, ¿ya? Ahora bien, acá al ladito aparece un Profe. concepto, dígame. Disculpe, es que me voy a salirme de la clase porque me voy a meterme con el celular de mi mamá. Ya, mi amor, ¿Ya? dele. Ya. Voy a leer brevemente lo que dice acá. Dice, los derechos. Los derechos son una parte importante de nuestras vidas. Aunque no siempre seamos conscientes de esto, poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos, expresarnos sin miedo, son derechos fundamentales que ejercemos día a día y están establecidos por algo que se llama la Constitución Política. ¿Ya? O sea, chiquillos, de repente uno dice, ¿y qué son los derechos humanos? Ni siquiera sabemos, pero todos los días, hasta dentro de nuestra casa, en el colegio, en la calle, ejercemos el cumplimiento de los derechos humanos, ¿ya? Otro dato importante es que a partir del día de hoy en las clases de historia, lo que hice pensando en ustedes es que no quiero que estén anotando materia, sino más bien vamos a trabajar 100% con el libro. Les voy a ir dando las páginas porque quiero que recorten la información y la vayan pegando en su cuaderno y vayamos haciendo análisis de esta información, ¿ya? Con el fin de no agobiarlos con tanta materia para escribir, ¿bien? Por ejemplo, debe anotar debajito del objetivo que necesita hacer la siguiente actividad. Pero esta actividad no tiene desarrollo, solamente es recortar el contenido de la página 22 del libro y pegar en el cuaderno, ¿ya? O sea, lo único que usted tiene que hacer es recortar la materia y pegarla. ¿Para qué? Para que no esté escribiendo y tarde mucho y se le junten muchas cosas, ¿ya? Con esa idea entonces lo estamos haciendo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Esto de la página, tía? No, mi amor. De la página 22 del libro, usted va a revisar este contenido, que es un cuadrito que se llama recursos. ¡Cállate! Perdón, tía, disculpe. Ya. Va a recortar este cuadrito que se llama recurso 1 y lo va a pegar en su cuaderno debajo del objetivo de hoy. ¿Ya? Profe, pero recortamos los tres o Tal cual como aparece acá.
donde dice las personas, la comunidad, el Estado. Página 22, ¿ya? Va a recortar este cuadrito y lo va a pegar en el cuaderno. Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa y solidaria, ¿ya? El respetar los derechos de las personas no significa solamente que es un beneficio personal, sino más bien me ayuda a tener una organización y mantener algo que se llama las actitudes cívicas. Cívico viene de la palabra ciudad, ciudadano. Por lo tanto, nosotros con pequeñas actitudes como por ejemplo, no contaminar, dar el asiento a una persona que lo necesite, ayudar a cruzar la calle, hacer ese tipo de acciones hacen que yo viva en una sociedad justa e igualitaria, ¿ya? También solidaria. Los derechos humanos tienen que ver mucho también con algo que se llaman los valores, ¿ya? Dice, número 1, las personas. En nuestra vida diaria todos somos responsables del cuidado y respeto de los derechos de las personas con quienes compartimos. La comunidad también son responsables porque la comunidad está compuesta por algo que se llama las instituciones o también organizaciones. Pregunta, ¿cuál es la institución más importante que asisten los estudiantes? ¿El colegio? Muy bien, el colegio o la escuela, ¿ya? Tienen el deber de respetar estos derechos. El Estado, la Constitución, las instituciones del Estado y las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? O sea, el gobierno debe garantizar sí o sí que él me va a cumplir mis derechos humanos, como por ejemplo, darme una vivienda, darme un hogar para poder vivir. Aunque eso de repente nosotros no lo vemos. Yo muchas veces he andado cerca de plazas y las personas están viviendo en carpas porque no tienen dónde vivir, o debajo de los puentes, o simplemente durmiendo en albergues, en cartones, porque no tuvieron el capital cultural, ni capital económico, ni tampoco oportunidades para poder ganarle a la pobreza, y lamentablemente tampoco tuvieron esta protección por parte del gobierno para poder tener un derecho como a la vivienda, que es algo básico. Y hay uno del objetivo. Después lo voy a volver a colocar. Los que no anotaron el objetivo, chiquillos, ahí está rapidito para que lo anoten. Reconocer la importancia del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Gracias, tía. Ya. Entonces, seguimos avanzando en lo nuestro. Pregunta, ¿quiénes deben respetar los derechos de las personas? Son 3 lugares o 3 entidades. ¿Ya? Tenemos a las personas, a la comunidad y al Estado. Ellos son los 3 grupos que deben respetar los derechos de las personas. Nosotros mismos como personas, la comunidad y el Estado. ¿Queda claro? Sí, sí, tengo calor y frío. Vamos a trabajar con esto. Necesito que anote en su cuaderno que debe recortar este texto de la página. No lo debe recortar porque si no, no va a poder recortar lo que ocupamos recién de la página 22. Lo que usted tiene que hacer es, este afiche debe observarlo de la página 23 del libro, ¿ya? No es necesario que lo recorte, lo vamos a trabajar acá.
Y vamos a responder estas mismas preguntitas todos juntos. Primero necesito que lo leamos porque aborda un tema bastante fuerte que tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas. ¿Ya? Dice, análisis y comprensión de texto. ¿Las personas encarceladas pierden sus derechos? Esto que está acá es un afiche, chiquillos, es un afiche del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el INDH, que es una institución que se preocupa para promover y proteger los derechos de los humanos de Chile. Y dice el afiche, miren que es súper cruel, dice, no por estar enjaulado pueden cortar tus alas, ¿ya? Ahora, esta afiche da para el análisis, para que uno lo observe, lo pueda ver, y respondamos estas preguntas. Dice así, ¿qué piensas que significa esta frase? No por estar enjaulado pueden cortar tus alas. ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos? ¿Y por qué? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Qué significa Maite, las personas que levantaron la manito? ¿Qué significa entonces que a una persona le digan que no por estar enjaulado le tienen que cortar sus alas? Que como se dicen que en la cárcel como que no te dejan ser uno mismo, que como que te mandan, te hacen cosas que no quieres. O sea, le quitan las libertades, ¿cierto? Estudiantes del sexto, acá lo más importante no es anotar la materia, ¿ya? Yo le digo que lo más importante en este momento, en esta pizarra, es que observemos este afiche, demos una lectura, una reflexión, analicemos, ¿ya? Luego de esto vamos a responder estas preguntas, y estas preguntitas sí las van a responder en su cuaderno, ¿ya? Pero lo van a hacer después. Ahora tengo que poner atención para ver qué es lo que me quiere decir este afiche. Me acaba de decir la compañera que ella dice que las personas que están en la cárcel le quitan sus libertades. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con las detenciones ciudadanas cuando anda alguien, un delincuente, robándole un teléfono en la calle a una persona? Los vecinos lo atrapan, le pegan, lo apuñalan, hasta que incluso lo pueden llegar a matar. Sí, porque los carabineros no llegan nunca cuando los llaman. Ya, eso es un problema, ¿cierto? Porque el Franco dice que cuando uno llama a los carabineros llegan como a las 8 horas después, o definitivamente no llegan porque tienen mucha demanda para poder ir a distintos lugares. Entonces, ¿qué hacen las personas? Les da tanta rabia que hacen justicia con sus propias manos. Pero también se nos olvida que esa persona que estaba robando igual es un ser humano que tiene derechos, ¿ya? A pesar de que él esté cometiendo un delito, sigue siendo un ser humano. Por lo tanto, lo correcto sería es que a él lo podemos dejar encerrado o detenido hasta que llegue la policía para que ellos se hagan cargo. Pero en la práctica no es así porque se demora mucho, las personas tienen mucha rabia y quieren pegarle, quieren golpearlo y hacer justicia por sus propias manos. ¿Bien? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos o los mantienen? ¿Quién me puede decir eso? Hay un derecho importante, Jorge. Hay un derecho importante que pierden. Para que sepan. Lo hablamos. El de la votación. Excelente. Pierden derechos, como por ejemplo pierden el derecho a la expresión y al voto, que es en este caso en una sociedad democrática. Ellos, si fueron procesados o encarcelados por una sentencia de más de 3 años y un día, pierden la posibilidad de la participación democrática, ¿ya? Pierden derechos democráticos. O sea, no pueden ir a un lugar a votar y a elegir a la autoridad que los va a gobernar. ¿Y por qué pierde un derecho? Porque lamentablemente esa persona recibe un castigo social. ¿Qué es esto? Porque cometió un delito, ¿ya? Lamentablemente. Pero
Hay otros derechos, como por ejemplo, que él tenga salud, que él pueda seguir educándose dentro de la cárcel, que pueda seguir trabajando, que pueda seguir viendo a su familia. Esos derechos se mantienen. Por lo tanto, esos derechos no pueden dejar de existir para esta persona que está privada de libertad. Sí hay cosas que pierden, como por ejemplo el derecho al voto, que es el ejercicio de la democracia. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, entonces debo observar el afiche de la página 23 y responder en el cuaderno las siguientes dos preguntas que recién comentamos, ¿ya? Eso debe estar en su cuaderno, sí o sí. Observar el afiche de la página 23 y responder en el cuaderno las siguientes dos preguntas. ¿Qué preguntas? Estas que están acá. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Se van dando cuenta, chiquillos, que el tema de los derechos es súper complejo a la vez, a pesar de que uno los ejerce y los conoce, que uno tiene que tener un cuidado único. Por eso que yo también dentro de la sala de clase les digo, chiquillos, tienen que respetarse. Ahora que no estamos en clases presenciales, debemos seguir respetándonos de la misma forma como estuviésemos en una sala. Porque todos tenemos derecho, ¿ya? No puedo tratar mal al de al lado porque es muy blanco, o es más moreno, o porque viene de otro país, o porque tiene otra orientación sexual, o porque es más pobre, es más rico. No puedo. No se puede porque una es penado por la ley, no estoy cumpliendo con la ley, y pueden darme algún castigo en cuanto a, por ejemplo, a una ley de discriminación o algo por el estilo, y simplemente también no me permite vivir en un contexto adecuado, es un contexto conflictivo. Una vez entonces hecha esta actividad, la hacen después con calma. Son solamente dos preguntitas. Vamos a pasar a lo siguiente. Y acá le voy a dar la palabra a algunos de ustedes porque yo les dejé una misión que era averiguar qué era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué era la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Si quiere, levante la mano o tome el micrófono de manera automática. ¿Alguien averiguó, por ejemplo, por qué nació la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué hecho? Por un hecho violento que marcó la historia, la llenó de sangre, que fue un proceso tremendo con conflictos políticos, económicos, y que se llamaba la... ¿Franco? Es un documento adoptado por la ONU. Ya, bien, es un documento que está escrito, declarado por la ONU, pero ¿por qué alguien dijo, ya saben qué? Todos estos derechos que toda la gente habla los vamos a reunir, los vamos a escribir y los vamos a publicar? ¿Por qué se habrá hecho eso? Eso se hizo tras un hecho muy violento que ocurrió en la historia. ¿Alguien lo averiguó? Para que hubiera más justicia en los países. Ya, para que existiera más justicia en los países. Pero no es por la dictadura, Juan Diego me dice por la dictadura, es por la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en esta guerra entonces murieron tantas personas, se quemaban personas, se torturaban, se ejecutaban, hubo casi un genocidio en donde murieron muchas personas de manera injusta, solamente por diferencias de pensamientos religiosos, políticos. Por lo tanto dijeron ya basta, o sea, este hecho va a llegar a un punto en donde nos va a hacer tomar esta decisión, que es proteger los derechos de las personas y que nadie puede ser ejecutado, ni violado, ni violentado por pensar distinto o tener un color de piel distinto, ¿ya?
Por eso es importante la Declaración de los Derechos Humanos, a cargo entonces de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿ya? ¿Qué se hizo en la época de los? ¿Alguien averiguó? ¿En la década de los? ¿En qué año fue? ¿Alguien está escribiendo acá? No, fue antes de la época de los 70. Cuando yo les digo que averigüen algo es porque realmente lo voy a preguntar, ¿ya? Quizás no lo voy a revisar, ni tampoco quiero que lo estén investigando, pero es a partir de la época, de la década de los 40, pero acá el Jorge Solorzano escribió algo que tiene que, es muy importante, que tiene que ver con la Revolución Francesa. Desde 1789 ya se empezó a hablar sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Pero muchos años más tarde se hizo la declaración oficial en la época de 1940 aproximadamente, ¿ya? Para que sepamos. Vamos a ir avanzando entonces. Acá dice, esta información habla precisamente de la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, que fue creada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y esta Declaración Universal habla, por ejemplo, de lo siguiente, y ustedes me van a ir ayudando. Necesito que una persona me lea el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Léalo. Pero que la profesora no me repite. Sin miedo. Esteban, usted levantó la mano. ¿Qué te ríes? Ya, Esteban. Artículo 1. Perdí al Esteban, no sé, no lo escucho. El artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. O sea, yo que soy una profesora, que soy una mujer, que vivo acá en Recoleta, nací con las mismas condiciones, por ejemplo, de derechos que un presidente de la República. Pero si me hago la pregunta, ¿realmente será así? ¿Tendré la misma dignidad y los mismos derechos que un multimillonario, por ejemplo? No, No, ¿cierto? Porque es lo que yo siempre algunos les sí, digo. pero otros no. Claro, en la sociedad se busca mucho lo que la palabra igualdad establece. Pero yo me quiero quedar con la palabra equidad, porque la igualdad es muy difícil alcanzarla. Nosotros no podemos ser iguales, por ejemplo, que niños que viven en condiciones de extrema pobreza, que no tienen casa, que no tienen ni siquiera zapatos para poder caminar. No nos podemos comparar porque muchas veces nosotros sí tenemos acceso a comprarnos algo, a poder, como sea, vivir apretados quizás, pero a tener una casita, un techo. Todos tenemos diferencias, ¿ya? Pero la Declaración de los Derechos Humanos establece una cantidad de artículos como estos, y cada país del mundo debe adaptarlos en su constitución política o en sus leyes, ¿ya? Debe adaptarlo y establecerlo como, por ejemplo, lo hacemos acá en nuestra Constitución de Chile, ¿ya? Por ejemplo, el 2 dice que todos son iguales ante la ley. Nadie tiene distinción de derecho ni protección de la ley. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por ejemplo, si yo voy saliendo a la calle y hay una persona que está tapada aquí, tiene tapado todo lo que es el cabello, lo más probable que va a ser una persona que sea de tendencia musulmana, ¿cierto? Que venga del Medio Oriente y que tenga otro pensamiento religioso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir y le voy a sacar el velo y le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás así? Si acá no lo hacemos así. Eso no es respetar un derecho, porque debe existir una libertad de pensamiento, ¿ya? De opinión y de expresión. Ojo acá, me quiero detener. Yo tengo el derecho a expresarme libremente, pero siempre y cuando sea dentro de los parámetros establecidos.
Yo no puedo ir fuera del Palacio de la Moneda, por ejemplo, por mucho que odie, por mucho que tenga muchos problemas contra el presidente, por ejemplo, no puedo decirle, oh, el presidente, tal por cual, garabatos y bla, bla, bla. No puedo hacerlo, porque me pueden llevar detenida por desórdenes públicos, por amenazas, ¿ya? Entonces, siempre la opinión y la expresión debe estar establecida en parámetros formales. O sea, yo me puedo expresar a través de una pancarta, a través de una marcha, de una caminata, de una canción, pero siempre en el marco del respeto. ¿Ya? Y así sucesivamente, chiquillos, vamos viendo más y más derechos establecidos por los derechos humanos y también adaptados en cada país por sus propias leyes. ¿Ya? Sí, esto de acá, esto que está acá, necesito que lo escriban en su cuaderno, pero no les voy a pedir que lo anoten todo, ¿ya? Solamente les voy a solicitar que anoten el título y vamos a anotar solamente los primeros 3 artículos para que no sea tanto, ¿ya? Entonces, registrar título en el cuaderno y escribir los primeros 3 artículos de la Declaración Universal Profe. de los Derechos Humanos. Dígame. Entonces, solamente mire, ¿puedo rayar pa? ¿Sí? Mire, esto de acá no se escribe así. Esto de acá. No. Yo solamente, mi amor, le dije que usted debe escribir el título y debe escribir ¿Ya? los primeros 3 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Política de Chile, ¿ya? Solamente 3 porque es más que nada un ejemplo. Pero... gracias. ¿Se entendió? Sí, ya entendí. Escribir título y 3 artículos de los derechos y los 3 artículos de la Constitución, ¿ya? Chiquillos, no es tanto, solamente eso es, al menos por hoy día, porque lo otro eran los reportes. Así que eso es lo que tiene que estar escrito en su cuaderno. El título, que está acá, los 3 primeros artículos que aparecen acá, y listo. ¿Ya? Obviamente tienen otro número porque están en diferente orden. Así que eso sería al menos por esa página. Vamos a avanzar rapidito porque el tiempo se nos pasa volando. Acá no van a tener que escribir, van a tener que recortar este cuadrito desde la página 26 y pegarlo en el cuaderno. Vaya anotando, ¿ya? Tengo que recortar desde la página 26, para evitar estar anotando, este cuadrado. Solo recorto de la página 26 este cuadrado, este rectángulo, perdón. Solamente recorto este rectángulo y lo pego en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué los derechos generan deberes en las instituciones y las personas? Básicamente el deber, como hablamos la semana pasada, es una responsabilidad, ¿ya? El gobierno me asegura que me está cumpliendo un derecho y yo a cambio le respondo con una responsabilidad llamada deber. Dice, deber es una obligación que se tiene con una persona, un derecho o una condición que debe ser cumplida, ¿ya? Yo debo hacer eso, es una responsabilidad. Esa definición con este texto deben estar escritos, pegados, recortados en el cuaderno, ¿ya? Esto no hay que escribirlo, solamente lo vamos a leer, lo vamos a sociabilizar, a comentar,
Y acá habla de los deberes de las personas. Por ejemplo, las madres y los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos e hijas. Y los niños tienen el deber, o sea, la responsabilidad de estudiar, de ir a clases, de tratar con respeto a los integrantes de la comunidad escolar, compañeros, profesores, ¿ya? El Estado tiene el deber de promover el acceso a la educación, dar una enseñanza básica, inicial, media, universitaria. ¿Y cuál es el deber de ustedes? Estudiar. Debo estudiar, perfeccionarme, leer, ya, acceder a la educación de una forma responsable. Esto es lo que nosotros siempre hemos ido hablando. Un derecho conlleva un deber. Una obligación conlleva una responsabilidad, ¿ya? Y por cierto, es una responsabilidad que va en beneficio mío, porque si yo no lo hago, al Estado tampoco le va a importar mucho, porque en realidad él no puede venir a obligarme a que yo me levante temprano todos los días para ir al colegio, porque, para estudiar, porque es una responsabilidad propia, ¿ya? El Estado de lo que tiene que preocuparse es que yo esté matriculado en un colegio y asista regularmente. Tomar el cuaderno y hacer mis tareas es un deber propio. Y este cuadrito lo vamos a ir completando entre nosotros mismos, ¿ya? Chiquillos, este cuadro no se hace en el cuaderno, no les voy a dejar tarea, ¿ya? Para que usted solamente ahora participe en la actividad ahora, de manera online. No lo hace en la casa porque vamos a completarlo todos juntos. Este cuadrito tiene dos columnas y en una tiene derechos y al ladito tiene deberes. Vamos a ir participando todos juntos, con mucho respeto y en orden, y vamos a ir escribiendo nombres de derechos, ¿ya? Vayan diciéndome derechos de las personas. Derecho a la educación. Ya. Primer derecho, a la educación. El que ya habló tiene que darle la posibilidad a otro compañero para que participe. Segundo derecho. Derecho a la salud. Derecho a la salud. Muy bien. Otra persona que no haya participado. Derecho a... ¿A qué Derecho puede? al amor. Derecho a la vida, a vivir. Muy bien. Derecho a la vida. ¿Qué más puede ser? Derecho al amor. Derecho Ya, a tener un hogar. el derecho al amor no es un derecho, sino más bien está dentro del marco de los derechos, pero más bien de los niños, que es tener como una contención, cariño. Ahora estamos hablando de los derechos humanos en general, ¿ya? Derecho a tener un hogar, una vivienda, un lugar para poder vivir. ¿Qué derecho más podemos encontrar? Derecho a un plato de comida. Derecho a tener alimentación, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Derecho a la alimentación. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué otro derecho? Derecho a tener una identidad. Derecho a dar derecho a dar una opinión. Excelente. Derecho a la identidad y derecho a la libre expresión, ya que es dar una opinión. Ahora vamos a ver al ladito, cada derecho se asocia a un deber, ¿cierto? Vamos a ir viendo. El derecho a la educación. ¿Qué deber tendría que yo cumplir? Estudiar. Hacer las tareas, ¿cierto? Estudiar, hacer la tarea, ir todos los días al colegio o no sé, en la normalidad asistir todos los días a clase, no llegar atrasado, etcétera, ¿ya? Segundo derecho, derecho a la salud. ¿Cuál sería el deber a cumplir en este caso? Cuidar nuestra salud diariamente. Bien, en este caso, sobre todo en esta emergencia, ¿cuál es mi deber? Lavarme las manos a cada rato, asistir a controles médicos en caso de que yo me sienta mal o tenga algún síntoma.
¿Cuál es el del derecho a la vida? ¿Cuál sería un deber? Vivir. La responsabilidad que tengo, si yo tengo el derecho a la vida, por ejemplo, es llevar una vida con respeto, ¿cierto? Con respeto, en tranquilidad, participativa, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el deber de tener un hogar? O sea, tengo un hogar, ¿cuál es mi deber en el hogar? Mantenerlo limpio y ordenado. Y en este caso, tenerlo Darlo. muy limpio para que no entre con agua. Exacto. Si yo tengo un hogar, tengo que preocuparme de los quehaceres, ¿cierto? Quehaceres. Cumplir con gastos, con las cuentas, con la higiene, que esté todo normalizado. No puedo estar en una vivienda, por ejemplo, que sea ilegal, etcétera. Derecho a la identidad. ¿Qué es lo que debería yo cumplir? Profil de alimentación. Oh, quedó acá arribita, se me había corrido. Ya. Derecho a la alimentación, por ejemplo. Alimentación saludable. Claro, llevar una alimentación saludable, o por ejemplo, en los consultorios a las mamitas embarazadas les dan la leche, a los niños le dan la leche purita, a los abuelitos le dan como un saquito con Tener un uno, horario de alimentación. claro, tener horarios de alimentación que sea saludable, retirar alimentos en los lugares, por ejemplo, los niños que van a almorzar a los colegios, el tema de la leche purita de las mamás, todo eso es mi responsabilidad. Y para que vayamos finalizando, ¿qué debería yo entonces tener como responsabilidad si yo ya tengo una identidad? Si yo ya me llamo, por ejemplo, Maite Novoa, ¿cuál es tu deber, Maite? No cambiarme el nombre en distintas cosas. Sí. Exacto. Sacar una cédula de identidad y no usurpar. ¿Qué significa esto? No, a ver, lo voy a explicar de una forma más simple. No falsificar mi identidad, porque ahí estaría violando un derecho. Yo, por ejemplo, no puedo un día decir, ya voy a firmar un cheque y me voy a hacer pasar por mi papá, por ejemplo, ¿cierto? Porque ahí estaría violando un derecho porque me estoy falsificando una identidad. ¿Bien? Y por último, libre expresión, que tiene que ver con lo que hablamos recién. Expresar mi opinión puede ser a través del voto, de pancartas, de canciones, de manifestaciones, pero a través ¿de qué era? Del respeto. Sufragio. Del sufragio, del voto, de participaciones en juntas de vecinos, centros de estudiantes, por ejemplo, centros deportivos, mesas de cabildos, etcétera. ¿Ya? Se va entendiendo entonces que lo que hicimos hoy día principalmente está asociado a revisar que los derechos generan deberes y los derechos están obligatoriamente destinados a ser concretados desde el gobierno hacia nosotros. Pero quienes participamos en el cumplimiento de todos ellos es el Estado. ¿Quién es el Estado? Somos todos nosotros, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Recordar que hay un nuevo correo electrónico que es historia ebsd6@gmail.com, ¿ya? Ese es nuestro nuevo correo electrónico de aquí en adelante para las próximas actividades de historia. Disculpen que mi perrito está ladrando, así que
pero ya estamos terminando. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Usted podría subir toda la información, todas ¿Dónde las está el clases correo, a la página del tía? colegio? ¿La información de qué? Perdón, no lo escuché. ¿Todas las clases a la página del colegio? ¿Las Es que podría mira, subir? la verdad, yo no soy la encargada de subir esa información, yo se las envío a coordinación y ellos van subiéndola constantemente a través de los PPT y a través de los videos, ¿ya? Se supone que deberían estar en la página todas las clases que yo he hecho porque yo así lo he hecho, ya las he enviado todas. Ya, pues. Ahora, en los próximos días su profesora jefe No, les va a hacer no, entrega de... ¿Cómo? Su correo. Lo voy a dejar en el chat. Historia Bueno, igual gracias. de sexto@gmail.com. ¿Ya? Ese es el correo. Ahora, Franco, sí o sí están todas las clases de todas las asignaturas y las presentaciones en internet, solamente que quizás debe saber dónde están, preguntarle a su profesora para que lo pueda ayudar en consejo de curso, quizás puede ser. Para ir finalizando, los próximos días la profesora jefe les va a hacer llegar un cronograma de actividades. ¿Qué es un cronograma? Es una hojita que hice yo resumiendo todo lo que hemos hecho hasta acá para que las personas que me deben actividades me las manden al correo que les acabo de dar. ¿Ya? Así que, chiquillos, no voy a alcanzar por un tema de tiempo, pero nos vemos en la próxima clase. Voy a esperar que se me despegue un poquitito la presentación porque está pegada. Cualquier duda, ténganmela para la próxima clase. Yo, ustedes saben que les voy a responder, encantada. Y al menos por hoy día esto sería. Si es que alguien no tiene ninguna duda para poder finalizar. Ninguna duda, profe. Ya, chiquillos, llegamos hasta acá, entonces nos despedimos, nos vemos la Chao, próxima profe. clase y ahí Chao, les voy a estar profe. contando. Chao, profe. Un besito. Chao, profe. Chao, Profe. chao. Chao, tía. Diego al Fortnite.